Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem HaKodesh. Doble honores a nuestros apóstoles en la gran Pega Molino y saludos a ustedes más sinceros. Ahora en este video bien breve quise tocar sobre el juicio del Señor, que es bien terrible, y lo quise mostrar por medio de este artículo que acabó de salir. Han salido videos también detallando este enorme juicio que el Señor trajo sobre esta mujer aquí. El artículo dice, cuidador de perros de 22 años, mordida 800 veces en un ataque de perros, y ahora revela el daño horrífico. La mujer se llama Jacqueline Durand. Dice que fue mordida más de 800 veces. Perdió 30% de su sangre. Fue resucitada múltiples de veces y puesta en una coma inducida medicalmente por una semana en Texas, después del evento. Y en leyendo la información, básicamente perdió un chingo de peso, pero lo que resultó fue que fue de aparecerse esta es la mujer aquí, fue de aparecerse de esta manera a esto en un juicio peor que la muerte, man. Y aquí no muestran tantas imágenes, pero aquí tenemos el antes y el después, man. El Señor dice, Él es el que mata, Él es el que da vida, Él es el que desciende al sepulcro y el que levanta, Él es el que trae juicio. Y como vamos a leer en un momento, por esta razón es llamado el rey de terrores, man. Al-Ashadja, poder terrible, man. Y man, algo bien breve, para recordarnos del temor del Señor. Y esto puede pasar a cualquier persona, a cualquier individuo, a cualquier persona israelita que cae de la verdad, que se exalta, que se desvía del camino enseñando doctrina falsa, o que es orgulloso, o codicioso, o que comete adulterio, o man. Esto ocurrió en diciembre en el estado de Texas, man. Voy a leer un poco aquí en español. Dice que los dos, porque su trabajo es cuidar perros. Y dice que los perros que la mordieron eran un German Shepherd y el segundo perro era un perro mezclado, un boxer y un pitbull. Que para los que conocen de perros, man, esos son uno de los perros más feroces, man, más fuertes. El boxer y el pitbull son de los perros que sus mordidas son más fuertes, man. Especialmente el pitbull, man, cuando le miras la cara, la cabeza, el jaw, es puro músculo, man. Man. Y con solo 2 perros, esta mujer aquí fue mordida 800 veces, man. Entonces, posiblemente estaba en la casa sola. Dice aquí, pensé que iba a morir. Hay que leer un poco aquí. Estaba a punto de celebrar su cumpleaños de 22 años. Cuando fue atacada, fue dejada, la tuvieron que meter en una coma. Y tuvo piel colgando de su cara.
Dice que los perros la atacaron el momento que abrió la puerta, man. Man. Una cosa temerosa caer en las manos del Señor, man. En el momento que abrió la puerta, el Señor tuvo el juicio esperándola, man. Perdió 30% de su sangre. Fue resucitada múltiples de veces. Puesta en una coma por una semana. Pensó que iba a morir. Y la llevaron al trauma ward del hospital. Cuando le preguntaron, dice, o cuando le preguntaron a los que llegaron para salvarla, los EMTs, ¿por qué no balacearon a los perros? Dijeron que solo podrían ver sus piernas. Y no vieron en ese momento qué severo era el daño. Pues aquí aparentemente hay un video de la cámara de los que llegaron para ayudarla. Y dice que en el video se ve la mujer gritando por ayuda, mientras los oficiales mantuvieron los perros. Entonces el Señor, lo vamos a leer en un momento, el Señor puso un espíritu de venganza en estos perros, man. Dice, aquí está, mira, la escena donde ocurrió el ataque, man. Todavía está cubierto de sangre. Man. Dice, dicen que los dueños de los perros dice que estaban sorprendidos que la atacaron, que no son de esa manera esos perros, y en verdad es posible, pero en ese momento no importó cómo fueron entrenados los perros o nada, man. Solo que el Señor tuvo un juicio preparado para esta mujer. Y aquí están los perros. Man. Entonces, es todo en eso. En el artículo dicen los dueños que nunca han mostrado una historia de violencia. Pero, shit. Vamos a comenzar aquí en Jeremías 15:2. Dice, y acontecerá que si te dijeren a dónde saldremos, entonces les dirás, así ha dicho Yahweh. Yahweh es el nombre verdadero del Padre, cual el mundo llama Dios. Su nombre es Yahweh, que significa Él es o Él existe. El de su Hijo, nuestro Señor, su nombre verdadero es Yahweh Shai, que significa Él salva o El Salvador. Dice, los que son para la muerte, y los que son para espada, y los que son para el hambre, porque el Señor es el cual está en control de todo y el cual tiene todo predestinado y preplaneado. El Señor dice en 1 Samuel 2:16, Él mata y Él da vida. Dice, y los que son para la cautividad, y pondré sobre ellos 4 géneros, dice Yahweh, espada para matar y perros para despedazar. Esto es uno de los juicios que el Señor utiliza en el mundo, man. Y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Man. Esto es un juicio terrible que, como vamos a leer en un momento, fue el juicio que el Señor tuvo preparado para Jezebel, man. Una demonia que estuvo aterrorizando a Israel y introduciendo todo tipo de idolatría en Israel, y que estuvo matando profetas, y que causó que muchos profetas se tenían que
esconder, man. You know? Y por el juicio que el Señor trajo a ella fue ser despedazada por perros, man. Entonces, sabiendo que eso, quien sepa la razón por qué el Señor preparó este juicio para esta mujer, man. Posiblemente fue un castigo por algo que hizo en una de sus vidas pasadas, posiblemente contra un israelita, ¿okay? Porque se parece a edomita, pero nunca podemos saber aseguradamente, ¿okay? O también posible que era un juicio por algo que cometió en esta vida, man. Pero al fin lo que es seguro es que esto fue un juicio terrible y que el Señor es más de capaz de utilizar bestias para ejecutar juicio, man. Ok, próxima escritura. Y este es el tipo de juicio que el Señor va a estar soltando, dejando ir en estos últimos de los últimos días, man. Muchas más cosas como estas y peores van a estar ocurriendo en el mundo, man. Extrañas, supernaturales, bien terribles, bien repentinas, ¿okay? Y en muchos casos terminando en muerte, y en otros casos no, dependiendo de la severidad del juicio, pero lo que le ocurrió a esta mujer era peor que muerte, man. Ahora tiene que vivir de esa manera, y todavía va a tener que sufrir todo lo que el Señor va a traer en el mundo antes de que regrese y establezca su reino, man. Dice Eclesiástico 39:28, hay espíritus creados para la venganza que en su furor echan sobre heridas dolorosas. En el tiempo de la destrucción derraman su fuerza y apaciguan la ira de aquel que lo hizo. Mira, man. Espíritus creados por venganza, man. Y el Señor los utiliza. Okay. En muchos casos, por ese momento para ejecutar juicio. Y en otros casos, para continuar a ejecutar juicio. Hasta que, cumplan el propósito del Señor y sean, descargados de su tarea. Ciertos individuos son juzgados por medio de ser asesinados, puestos a la muerte, y ese fue un espíritu creado por venganza. No significa que ese individuo era justo, sino que simplemente fue usado por el Señor para ejecutar juicio. Y pues vamos a continuar, porque igualmente bestias pueden ser usadas por el Señor. El Señor creó todo: fuego, granizo, hambre y muerte. Todo esto fue creado para la venganza. ¿Ya? Igualmente los elementos, man. El Señor es el Todopoderoso. Él utiliza lo que Él creó para ejecutar juicio, man. Okay. Dice dientes de fieras. Yeah, man. Dientes de bestias salvajes o de bestias entrenadas supuestamente. Okay. De escorpiones, de serpientes y espadas que castigan a los impíos hasta la destrucción. Se regocijarán en su mandamiento y estarán preparados en la tierra. Cuando sea necesario y cuando llegue su hora, no transgredirán su palabra. Yeah, man. Si el Señor ha preparado un juicio para alguien, no hay nada que se pueda hacer para reversarlo, para pararlo, yeah, man. Yeah. El Señor es terrible, man. Es un poder balanceado, ama a su elección y es lleno de misericordia y gracia para su elección de su nación, la nación de Israel. Okay. Pero igualmente es terrible en juicio, en su poder, en su omnipotencia, en su omnipresencia, okay, en su furor, en su ira, en su juicio. Y nadie se puede escapar de sus ojos, man, de su juicio, de su venganza. Okay. Por eso es extremadamente una razón por qué temer al Señor, man, que es el principio de sabiduría.
Ok. Job 18. Y voy a empezar en 11. Ok. Esto está hablando del juicio que el Señor va a traer hacia esa Edom. Ok, pero muestra también el balance del Señor. Dice Job 18 y 11, los terrores lo atemorizarán por todos lados y los harán ponerse en pie. Yeah, man. En estos últimos de los últimos días, ok, cuando el Señor empiece a traer extremo juicio, terrible, fuerte, doloroso, temeroso, gente van a estar encirculados por todos lados por el temor, por el juicio, cosas terribles, man, plagas, hambrunas, pestilencias, sequías, bestias salvajes, ok, escapados de los zoológicos, saliendo de las montañas, de las cuevas, de los bosques, de los mares, del aire, de los laboratorios, ok, bestias recién creadas, espíritus, demonios, saliendo del abismo, de portales, ok, super soldados, tropas militares, ley marcial, todo tipo de las plagas de Egipto, oscuridad, granizo, llaga, plaga, muerte, oscuridad. Su fuerza será mordida por el hambre y la destrucción estará lista a su lado. Devorará la fuerza de su piel. Devorará la fuerza de su piel. ¿Qué es lo que acabamos de ver en el video, man? Dice que después del ataque su piel literalmente estaba colgando de su cara, man. Y lo vamos a ver más en estos últimos días, man. Gente siendo devorados por bestias, man. Eso es un juicio fucking terrible, bro. Terrible y bien temoroso. Aún el primogénito de la muerte devorará su fuerza. Su confianza será desarraigada de su tabernáculo y lo llevará al rey de los terrores. Eso es uno de los títulos para el padre Yahweh, man. El rey de los terrores. Él puede manifestar tu terror peor y íntimo en realidad. Lo que tú temes más en tus sueños, en tu mente, en tus pensamientos, Él te lo puede manifestar. Y peor, man. Y peor. Mucha gente creció teniendo miedo de ciertos caracteres que vieron en ciertas películas de terror. El Señor te lo puede manifestar, man, en la vida real. Porque como sabemos, los productores y directores de Hollywood en muchos casos, antes de hacer películas conjuran demonios y utilizan drogas para tener visiones de ciertas cosas y luego ponen esas cosas en las películas, man. Pero cuando son filmadas para las películas es un vato con fucking maquillaje and shit, pero fue algo que ese individuo, productor o director o equipo de productores y directores vieron en sus visiones o en sus conjuraciones, man, de sangre, de drogas y de satanismo, ¿ok? Porque hay ángeles en la mano derecha del Padre y en la mano izquierda, man, demonios. Y estas cosas el Señor va manifestando, va a manifestar en estos últimos días, man. Y van a aterrorizar a esta gente. Man. Algo que causa los pelitos de tus brazos y de tu cuello levantarse, man. Fuck that shit, yo no quiero ver fucking... ciertos hermanos hemos tenido ciertas experiencias y batallas espirituales con ciertos demonios, pero shit, man, fuck. Hell no, bro. Fuck that. El Señor no es nada con qué jugar, man. Según Reyes 9 y 10, para mostrarles el juicio de Jezebel. Okay, luego vamos a brincar a, pienso que es 30. Yeah. Dice, y los perros comerán a Jezebel en la porción de Jezreel, y no habrá quien la entierre. Y él abrió la puerta y huyó. Esta fue una profecía que el Señor dio de cómo iba a morir esta mujer, man.
que los perros se la iban a comer y que no iba a haber nada que enterrar, man. Y luego, leyendo más abajo en el capítulo, es exactamente lo que pasó. Ok. Ok. Según Reyes 9, empezando en 30. Y cuando Jehu llegó a Jezreel, Jezebel lo oyó y se pintó la cara y se cansó la cabeza y miró por una ventana. Y entrando Jehu por la puerta, ella dijo, ¿tuvo paz Zimri, que mató a su amo? Y no pueden leer, al fin de Primer Reyes, y entrando en el libro de Según Reyes, según la historia de Jehu y de Jezebel y de los profetas y de Abdías, cómo les estuvo escondiendo a los profetas del juicio de Jezebel. Dice, y alzando él su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Dice, porque esta mujer era una amenaza. ¿Ok? Y se asomaron a él 2 o 3 eunucos. Y él dijo, tírala abajo. Y la arrojaron al suelo. Y parte de su sangre fue rociada sobre la pared y sobre los caballos. La tiraron del edificio, man. Y él la pisoteó. Fue pisoteada, man. Antes de ser, pues vamos a continuar. Ok. Fue pisoteada. Ok. Y cuando entró, hablando de Jehu, man, cayó del edificio, fue herida. Y Jehu la pisoteó. Posiblemente también los caballos la pisotearon, man. Y vamos a leer porque para los que digan que, oh no, ustedes que salen a las calles y son toscos, son horribles, dicen malas palabras y nos dicen todo tipo de cosas contra la gente, lo que el Señor les va a hacer, todo esto y lo otro. Pero mira lo que hizo Jehu, man. Y pueden leer de Nehemías, man, como él literalmente estaba dando a puteadas, a los rebeldes, man. Ok. Ustedes no entienden al Señor y no entienden su espíritu, man. Y cómo su espíritu desciende sobre sus hombres, man. Sus siervos, los profetas. Dice, y cuando entró, comió y bebió. Comandó que tiraran a esa pedazo de mierda del edificio. Cayó herida. La pisoteó. Luego entró y se empezó a tirar un traguito y una comidita, man. Dijo, ve, mira, ahora a esta mujer maldita y entiérrala, porque es hija de rey. Y fueron a enterrarla, pero no hallaron más de ella que la calavera, los pies y las palmas de las manos. La despedazaron los perros y se la comieron, man. Qué juicio tan absolutamente terrible, horrible y temeroso, pero merecido. Entonces ellos volvieron y se lo dijeron, y dijo, esta es la palabra de Yahweh, que habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la porción de Jezreel los perros comerán la carne de Jezebel, y el cadáver de Jezebel será como estiércol sobre la faz del campo en la porción de Jezreel, para que no digan, esta es Jezebel. Yeah, man. El Señor profetizó exactamente cómo iba a morir esta mujer, y es exactamente cómo murió. ¿Okay? Y por esta razón es porque está escrito esto. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yeah, man. Horrenda cosa. Él puede manifestar una cosa mucho más peor que muerte en tu vida, y lo puede extender para que tus días sean un tormento perpetuo hasta que seas destruido. Pero igualmente, conociendo el nivel de terror que el Señor puede ejecutar, podemos también entender que en balance puede Él mismo extender misericordia y gracia hacia nosotros, man. Y esto es lo que esperamos. Por eso, en temor y en sinceridad, continuamos en la fe y en el trabajo, aguantando hasta el fin,
con la esperanza de ser salvos y obtener esta misericordia, y que ese juicio nos sobrepase, man, en estos últimos de los últimos días. Pero es todo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Baal Shem Yahushua, Shalom.